Hola, bienvenidos a la clase de esta semana. Durante esta semana hemos estado estudiando del capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 17 del libro de Génesis. Espero que hayan podido leer y disfrutar de su lectura. Y en este video, como estamos haciendo cada semana, quiero hacer una breve reseña o resumen de todo lo que hemos leído durante estos capítulos y lo que, esperando en el Eterno, hayamos podido aprender cada uno de nosotros. Para iniciar, nos encontramos con el capítulo 12 y el capítulo 13, que es con el llamado que el Eterno le hace a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y le promete, perdón, bendecirlo con una nación, le promete bendecirlo con descendencia y promete llenar la tierra gracias a la bendición que el Eterno está depositando sobre Abraham. Pero Abraham tenía que hacer algo, tenía que dejar su tierra y tenía que dejar su parentela. Durante la semana estuve haciendo algunos comentarios y dentro de esos comentarios hablábamos del hecho donde Dios le habla a Abraham en el capítulo 12, perdón, y le dice: deja tu tierra y tu parentela. Pero Abraham hace algo interesante. Sí deja su tierra, sí deja su parentela, pero lo hace parcialmente. ¿Por qué digo que lo hace parcialmente? Porque Abraham se lleva consigo a su sobrino Lot. Y hay algo interesante, que desde el momento en que Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela, Abraham sale llevándose a Lot. El Eterno no aparece hablando con Abraham en el camino, sino que lo hace hasta en el capítulo 13, después de que la bendición del Eterno hace que se multipliquen las ovejas y el ganado de ambos, tanto de Lot como de Abraham, y comienzan a surgir conflictos entre los pastores de estos dos grupos, que llegan a tener la necesidad de separarse y decir: bueno, vamos a tener que tomar rumbos y caminos diferentes. Esa fue la conversación que Abraham tuvo con Lot. En ese caso, Lot se separa, se va hacia el valle del Jordán, cerca de Sodoma, mientras Abraham toma otro rumbo. En ese momento que Abraham se separa de Lot, el Eterno vuelve a aparecer hablándole a Abraham una vez más. Esto lo vemos en el capítulo 13, versículos 14 y 15, que les voy a leer textualmente lo que ocurre. Y dice: y el Eterno dijo a Abraham, después de que Lot se separó de él. Hay una reseña aquí en la escritura donde dice que el Eterno le habló a Abraham después de que Lot se separó de él. Y vamos a ver algo interesante. No solamente que el Eterno le volvió a hablar a Abraham cuando Lot se separó, sino las palabras que le habla a Abraham en este momento, porque le dice: alza, te ruego, tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás hacia el norte y hacia el sur y hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que tú ves, a ti te la daré y a tu descendencia para siempre. O sea, si analizamos este caso, cuando el Eterno le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, pero Abraham se lleva a su sobrino Lot, hace caso, por decirlo de alguna manera, cumple la palabra del Eterno, pero en forma parcial. Su conciencia le podía estar haciendo creer a Abraham que él estaba dejando su tierra y que estaba siendo totalmente fiel a la palabra que el Eterno le había dado, pero no era así. Y se manifiesta en el hecho del silencio que Dios guarda durante todo este periodo, desde que Abraham sale hasta que se separa de Lot en el camino. Esto nos deja desde luego una gran enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Que nosotros no podemos hacer las cosas parcialmente delante del Eterno. ¿Y a qué me refiero con parcialmente? Más fácil decirlo, a medias. O sea, o las cosas las hacemos bajo la voluntad y dirección del Eterno, o no están bien. A medias no va a funcionar con el Señor. Y esto es un llamado para nosotros. Debemos de aprender a confiar en la palabra que Él nos da y a tomar las decisiones completas, no de acuerdo a nuestra conciencia. Y hoy dentro de la religión tenemos el pensamiento de personas que hacen cosas a su manera. Esto es lo que Dios quiere, pero lo hago a mi manera. Esto es lo que Dios pide, pero lo hago a mi manera. Esta es la forma en que debo hacerlo, pero lo voy a hacer a mi manera. Y esa no es la forma en que nosotros debemos de actuar delante del Eterno. Y lo vemos claramente en el patriarca Abraham, cuando Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela, pero él se va parcialmente. Lo hizo, pero hizo algo a medias, lo hizo algo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su corazón, de acuerdo al sentimiento. Podríamos aquí especular muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que Abraham tuviera ya una edad avanzada y no hubiera tenido hijos. Lot era su sobrino, quizás había un apego y ese apego era basado en la necesidad de tener un hijo y un hijo varón, y entonces esta relación era tan fuerte quizás entre Abraham y Lot, y Abraham no quiso dejarlo, lo vio como un hijo, pero Dios no le estaba prometiendo absolutamente nada a través de Lot en este caso. Así que nosotros tenemos que aprender de que en el Señor o lo hacemos o no lo hacemos, o dejamos o no dejamos, porque si dejamos, pero no lo dejamos todo, es como si no lo estuviéramos dejando, es como si no estuviéramos haciendo caso. Y esto no es basado en un principio de capricho de Dios, sino que la sabiduría de Dios es mayor que la nuestra, y cuando Él nos pide algo, es que ese algo es necesario para Él hacer en nosotros y cumplir en nosotros su voluntad extraordinaria y perfecta. Y esto es lo que nos dice el capítulo 13 y el capítulo 14, perdón, 12 y 13 de esta lectura que hemos tenido durante esta semana, y lo que podemos rescatar de este momento con Lot y reflexionar internamente acerca de qué cosas estamos haciendo a nuestra manera. La religión es el esfuerzo del hombre por agradar a Dios a su manera.
Por eso nosotros no somos llamados a ser una religión, estamos llamados a ser el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no vive parcialmente, el pueblo de Dios vive obedientemente a la voluntad del Señor. Y este es el reto que hay por delante. De ahí la importancia de estos estudios que estamos haciendo semana a semana para aprender a conocer qué es lo que Dios quiere y cómo Dios quiere. Es importante conocer el carácter del Eterno, conocer cómo es, qué realmente es Él, quién es Él, qué realmente busca de mí, qué espera de mí, quién soy yo para Él y comenzar a caminar de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Luego nos encontramos con el capítulo 14. En el capítulo 14, pues hay algo interesante. Lot está metido en problemas. Al apartarse Abraham y al llegar cerca de Sodoma y él se va a vivir a esas zonas, pues viene una guerra donde Lot es tomado cautivo junto a todo lo que tenía. Al Abraham enterarse, se fue detrás a buscar rescatar a Lot. Lo logró rescatarlo, logró vencer a ese rey que lo había tomado cautivo y ahora Lot es libre de nuevo. Pero hay algo interesante en este punto, que en el punto donde Lot es libre de nuevo, no se va de nuevo a vivir con Abraham, sino que se devuelve a Sodoma. Así que ellos no vuelven a estar juntos y la promesa de Dios comienza a gestarse, a cumplirse y a avanzar en el camino. Y aquí es en este capítulo 14 donde también nos encontramos con el famoso caso donde Abraham se encuentra con Melquisedec o Malquisedec en el camino y tienen un encuentro donde Abraham le da del botín de esa lucha que tuvo para rescatar a Lot, del botín le da los diezmos de todo lo que él había recibido. Malquisedec o Melquisedec, como se conoce más popularmente, era rey de Salem, eso es traducido como Jerusalén, y además era el rey. Esto tiene un principio diferente porque ya dentro de la ley el rey no puede ser sacerdote y el sacerdote no puede ser rey. ¿Por qué? Porque los reyes tienen que ser de un linaje, del linaje de la tribu de Judá, como es el caso de David y toda su descendencia, y los sacerdotes tienen que ser del linaje de la tribu de Leví, como Aarón y demás en el camino. Por lo tanto, o soy de Leví o soy de Judá y no puedo ser rey al mismo tiempo que es sacerdote, pero nos encontramos con este caso de Malquisedec, donde es tanto rey como sacerdote de Salem, de Jerusalén, en este caso. Si usted quiere aprender más sobre este tema, que no es el tema donde voy a profundizar, déjeme ahí en sus comentarios, escríbame Malquisedec o yo quiero aprender más sobre Malquisedec y pues vamos a hacer una clase entonces referente a este tema para comprender cómo Malquisedec pudo ser rey y sacerdote y la ley prohíbe que el rey y el sacerdote puedan serlo simultáneamente. Por eso usted recordará en algún momento Saúl presentó sacrificios y él tenía que haber esperado a Samuel, que era el profeta y la representación del sacerdocio en ese momento. Pero ese es tema para poderlo ver en otro video si eso es lo que usted quiere. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 14. En particular, este tema es muy conocido de los diezmos que Abraham le dio a Malquisedec. ¿Por qué Abraham hizo esto? ¿Por qué le dio los diezmos? Porque honró a Malquisedec, lo honró y en una forma de gratitud le dio sus diezmos. Pero voy a hacer un paréntesis aquí. Abraham no estuvo todo el tiempo que él lograba algo detrás de Malquisedec para entregarle los diezmos. Él no iba a buscarlo constantemente para entregarle los diezmos. Esto es algo importante que podemos hablar en el video cuando hablemos acerca de Malquisedec, si usted nos deja ahí sus comentarios acerca de este tema. Luego, en el capítulo 15, nos encontramos entonces con el Eterno hablando de nuevo a Abraham y diciéndole a Abraham, ahora sí, voy a establecer un pacto contigo. Y hay algo muy interesante. Aquí Dios manda a Abraham que vaya a traer algunos animales. Abraham los parte por la mitad y los pone en el camino y dice que incluso espantaba a las aves que venían. Pero en un momento del día Abraham cae en un sueño profundo y es ahí cuando tiene la visión de una antorcha paseándose en medio de los animales y demás. ¿Qué significa eso? Esto era una forma de hacer pacto en el pueblo y en el tiempo antiguo. Se partían los animales, se pasaba en medio de ellos en una forma de compromiso, de pacto, asumiendo un pacto que no podía ser quebrantado, que no podía ser roto de ninguna manera. Cuando Dios manda a Abraham a partir estos animales, él los parte y los pone ahí, y luego Abraham mira cómo esa antorcha se pasea en medio de los animales. Dios lo que está haciendo en este momento es un pacto perpetuo de compromiso serio y seguro con Abraham. ¿Cuál era ese pacto? Te daré esta tierra, a ti y a tu descendencia después de ti. Ese es el pacto perpetuo. Por eso, incluso hasta el día de hoy, la tierra de Israel está siendo tomada y aún tenemos hoy guerra y lucha por temas, puede en algún caso verse territoriales, a causa de que es la tierra que el Eterno le prometió al pueblo de Israel. Por eso, incluso después de casi 2000 años de que el pueblo judío estuvo en la diáspora, desde el año 70 más o menos, que tuvo que huir de Jerusalén y de la ciudad y del pueblo de Israel, tuvo que huir a otras naciones a causa del Imperio Romano y la lucha que se dio en aquel entonces. Muchos años después, en el 14 de mayo de 1948, el pueblo judío regresa una vez más a la tierra. ¿Por qué? Porque esa tierra está prometida para el pueblo de Israel, en un pacto perpetuo que Dios hizo con Abraham, un pacto que no se rompe y un pacto serio que en realidad el Eterno hizo con Abraham, con Isaac
con Jacob y con toda su descendencia después de ellos. Por eso la tierra de Israel sigue estando ocupada y sigue siendo bendecida por el Señor, porque Él se comprometió e hizo un pacto con Abraham, y es lo que vemos acá en el capítulo 15. Eso es lo que representan los animales. Este sería tema también para otra clase, aparte, profundizar en el por qué, en el cómo, en los procedimientos, en las razones del por qué se hacía pacto de esta manera, pero era un compromiso. Recuerden que en aquel tiempo, y no hace mucho, unas décadas atrás, la palabra valía muchísimo. Y Dios le dio su palabra a Abraham, y tenían gestos como darse en la mano, era cerrar un pacto, no había necesidad de notarios o abogados en el camino. Incluso los papeles firmados pierden su valor y se van muchas veces a temas de denuncias y demás para poder salir adelante en un compromiso que se rompe, porque los compromisos se rompen fácilmente, a diferencia de aquella época. Así que vamos a estar hablando de eso en otros videos en adelante. Luego el capítulo 16, acercándonos ya al cierre de nuestra lectura, nos encontramos con un acontecimiento que marca la historia hasta el día de hoy, y es el nacimiento de Ismael. El nacimiento de Ismael es un nacimiento que no fue la promesa de Dios para Abraham. La promesa de Dios era que él iba a tener, sí, un descendiente de su simiente, pero esta promesa tenía que venir por medio de Sara o Sarai, en ese momento su esposa, que era estéril. El problema de la esterilidad no estaba en Abraham, el problema de la esterilidad estaba en Sarai, y no podía tener hijos. Entonces Dios le promete tener un hijo, quiere decir que va a ser a través de Sarai, que es donde no hay la bendición del poder ser madre. Él va a bendecir ese vientre y ella va a poder tener hijos. El tema no era, el milagro no iba a venir simplemente por tener un hijo, eso hubiera sido una parte fácil, sino que el milagro vendría por aquella que no podía tener el hijo, que era Sarai en este caso. Entonces, Agar, la sierva de Sarai, es puesta en manos de Abraham por su propia esposa para que él tenga una relación con ella y ella pueda quedar embarazada y tener el hijo. Así ocurre. Nace Ismael, pero cuando Ismael nace, Agar comienza a mirar a Sarai sí, con desprecio, la empieza a mirar quizás con burla o con menosprecio, porque ahora ella tiene un hijo, pero Sarai no lo tiene. Esto enoja a Sarai y hace que la envíe al desierto. Y ahí Dios se topa con Agar, perdón, y le da una promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Agar en este caso? Son varios puntos que Dios le da en esta promesa que Dios le hace a Agar. Le dice, te multiplicaré. O sea, la va a multiplicar, la descendencia de Ismael, la va a multiplicar tanto que no va a poder ser contada. Luego le dice, este hombre, Ismael, será fiero, agresivo, violento, y todos estarán contra él y él estará contra todos. O sea, va a haber una lucha, un altercado constantemente con Ismael y en este caso con Isaac. Y dice, habitará frente a sus hermanos, o sea, estarán frente a frente. ¿Quiénes son sus hermanos? Los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac son sus hermanos. Y va a haber ahí afrenta constantemente. Aquí Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació y esta promesa vino sobre Ismael. Lo multiplicaré tanto que no podrá ser contado, será fiero, todos estarán contra él y él estará contra todos y habitará enfrentando a sus hermanos, o sea, a los descendientes de Ismael, ya a los descendientes de Isaac. En este caso, ya entendemos por qué el pueblo islámico está frente al pueblo judío o al pueblo de Israel constantemente, porque hay una palabra aquí de promesa que vino sobre Ismael y una profecía propiamente, es esta promesa que se está cumpliendo y la vemos visible el día de hoy. Eso quiere decir que la Torá es real, que la palabra del Eterno es real y que su palabra se mantiene. Por eso el pueblo de Israel regresa a su tierra y por eso constantemente está en lucha frente a frente, incluso en los límites de las fronteras de Israel, nos encontramos con Ismael ahí mismo haciendo lucha y afrenta contra el pueblo de Isaac, contra el pueblo de Abraham, contra el pueblo de Jacob. Y esto lo explica el por qué ocurre esto, incluso hoy en día, miles de años después de que esta palabra fue escrita. Luego pasamos al capítulo 17. Ahí nos encontramos con que Abraham ahora tiene la promesa de parte de Dios entonces de que va a tener otro hijo y ese hijo es Isaac y ya le comienza a hablar en forma clara, pero también aquí ocurre algo interesante. Dios cambia el nombre de Abraham. O sea, Ismael nace cuando Abraham tiene 86 años. Ahora Abraham tiene 99 años y Dios le viene a hablar de un cambio de nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes, y Sarai a Sara, princesa, porque de ella nacerán reyes. Y esos reyes, pues por supuesto, son los reyes de Israel que han nacido a través de la historia, incluyendo a David y los demás que son descendientes de ellos. Saúl es descendiente de Sarai y así consecutivamente. Y donde se da esa promesa a partir de este momento y al año siguiente, Abraham, o sea, a los 100 años, él iba a ser padre de Isaac, del hijo de la promesa. Esto es interesante. Abraham tenía 75 años cuando nace de Ur de los Caldeos, sale de Ur de los Caldeos y llega a 100 años a tener a Isaac. Más de 20 años pasaron para que esta promesa se cumpliera e incluso para que estuviese listo para ese cambio de nombre de Abraham a Abraham,
padre de multitudes. Hasta ese momento tuvo que pasar procesos, como por ejemplo el tema de Lot, que ya lo mencioné anteriormente. El tema de Ismael hubo que superarlo, porque no era por medio de Ismael que él iba a recibir la herencia o la descendencia, la multiplicación que Dios le había prometido. Y aquí Dios hace y establece una señal con Abraham acerca del pacto que él iba a tener. Número uno, el pacto viene hacia el pueblo de Isaac, aunque Ismael recibe la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? La circuncisión. Esta es una señal que caracteriza, distingue, simboliza y establece como parte del pueblo a los varones nacidos de una madre israelí y que a los 8 días son circuncidados en el prepucio. Esta es una señal física de que son un pueblo diferente, de que es una marca que establece y que recuerda la señal de este pacto que Dios hizo con Abraham, donde le dijo, te multiplicaré, te daré esta tierra, te bendeciré y serás bendición, y todo lo que ya conocemos, que hemos leído en esta lectura. Ahí es donde viene la promesa de Isaac. Y quiero hacer una comparativa pequeña, porque aquí se habla otra vez de Ismael en este capítulo. Dice, Isaac, mi alianza estará con Isaac, el hijo de Sara, el hijo de Sara. Mi alianza estará con Isaac, el hijo de Sara. A Ismael lo he bendecido, lo haré fructificar y lo multiplicaré, pero mi alianza está con Isaac y su descendencia. Por eso, aunque Ismael fue circuncidado, la alianza, el pacto y la marca está en la descendencia de Isaac hasta el día de hoy. Esto es lo que hemos visto durante estos capítulos del 12 al 17 de este libro de Génesis, y hago este recuento para que podamos tener un poco de claridad acerca de lo que nos encontramos en el camino y de cómo tanto usted como yo tenemos que aprender de la escritura. Esto nos está hablando de historia, por supuesto. Ya vimos cómo el caso de los árabes o islámicos junto al pueblo de Israel, cómo esa lucha se mantiene hasta el día de hoy, y podemos encontrar aquí razones de por cuál esta lucha se mantiene hasta el día de hoy y por qué los islámicos son como son, porque Dios dijo, serán fieros. Y eso se cumple hasta este tiempo, hasta este momento. Entonces, conocemos acerca de la historia, conocemos el trasfondo, comprendemos mejor lo que está pasando, y desde luego esto nos va a llevar todavía a tener un mejor entendimiento de las profecías que nos vamos a encontrar en el camino de nuestras lecturas de aquí en adelante. Si usted tiene preguntas o si tiene algún comentario acerca de la lectura de esta semana y de esta porción que estamos tratando en este video, déjelo ahí en sus comentarios, que vamos a estar para servirle. Le invitamos a formar parte del grupo de estudio que tenemos. Es un grupo en WhatsApp donde compartimos la lectura de la semana y compartimos comentarios, imágenes, reseñas, algunas cosas interesantes, y hacemos llamados a clases privadas donde estamos compartiendo el estudio de la palabra del Eterno. Si quiere unirse, en la descripción está el link para que pueda agregarse también a nuestro grupo de WhatsApp. Por el momento, espero que hayan disfrutado de esta clase, que el Eterno les bendiga en una forma especial. Hasta luego.